Hermanos, Dios les bendiga a todos. Es nuevamente un privilegio poder estar aquí al frente para poder compartir la palabra de Dios. Es un gozo también el poder hablar más acerca de Cristo y su propósito para nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Así como está en este lugar. Bendito Padre Celestial, Señor eterno y misericordioso, en esta hora de la tarde estamos muy agradecidos contigo por la vida que nos das, por este culto de adoración que estamos ofreciendo para tu honra y para tu gloria. Señor, estamos exaltando tu grandeza porque tú lo mereces, porque tú eres digno de toda alabanza. Padre, ahora en este momento tan especial en el cual estaremos predicando tu palabra, queremos rogarte que tu Santo Espíritu ilumine a tu siervo de tal manera que sea solamente tu palabra, sea solamente tu consejo, el que salga por mi boca para la debida edificación de tu pueblo reunido en este lugar. Señor, tú recibes toda la honra y toda la gloria. Padre, gracias por este momento. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca de cómo se debe perdonar, recordemos que el tema para esta serie de predicaciones durante este mes de octubre tiene como título el perdón. Entonces estaremos hablando acerca del perdón. Y en la ocasión como introducción, no de manera de bajar un poquito el título, porque me vuela la boca y sin necesidad. Gracias. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca de cómo perdonar a aquel hermano que peca contra mí, ¿verdad? Dio unas instrucciones precisas en el capítulo 18 de Mateo. Y allí habló acerca de cómo debe ser ese proceso. Cuando llega el momento en que él está ya terminando, Pedro se acerca a él y entonces perplejo dice: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: de cierto te digo, no solamente hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Más específicamente el pasaje de Mateo 18, 21 y 22 dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los hermanos que han considerado esta respuesta de Jesús, de alguna manera han puesto una hoja así blanca y ponen un 7 aquí, otro 7, otro, hasta llegar a 70. Porque Jesús dice: que no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Una imagen de repetición. Y tenemos una hilera de 77. Podemos leerlo. Podemos saber cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí al día. Algunos dicen 7 por 70, 490. Puede ser, pero Jesús no está hablando acerca de multiplicar 7 por 70. Jesús solamente está definiendo el deber de perdonar siempre. Esta es una figura retórica utilizada en la Biblia para enfatizar la idea del perdón ilimitado, sin restricciones y sin resentimiento. Definiendo la palabra sentimiento como un resentimiento, definiendo la palabra resentimiento como un sentimiento destructivo de amargura, enojo y rencor,
se presenta como un veneno que consume a la persona, impidiendo el perdón, la relación con Dios y causando daño tanto espiritual como físico. Eso es el resentimiento. Y entonces nos acordamos de Esaú cuando Jacob usurpó su primogenitura. Y entonces Esaú dijo: llegarán los días de luto de mi padre, y entonces me levantaré contra mi hermano y lo voy a matar. Resentimiento en su corazón. Es la misma figura de Caín cuando vio la aceptación por parte de Dios de la ofrenda que su hermano Abel había ofrecido. Y al ver la cara de gozo, de alegría, de satisfacción de su hermano por ser aceptado su sacrificio delante de Dios y no el de él, entonces dice que se ensañó su rostro y decayó su semblante. Y Dios todavía habló con Caín y le dijo: el pecado está a la puerta. Si hicieres bien, no serás enaltecido. De todas maneras, pasarás por arriba, y el pecado se enseñoreará sobre ti. Y se levantó Caín contra su hermano, resentimiento. Entonces, tenemos que ver, cuando hablamos de temas del perdón, acerca de la importancia de perdonar, porque cuando se perdona, entonces el perdonador descansa. Él está tranquilo, entonces él está en paz. Por eso Jesús habló acerca de la oración y habló de cómo debemos de orar allá en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, y concluye Jesús: porque si no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdona. Entonces, si yo perdono, tengo la seguridad y la garantía de que Dios me perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Así trabaja ese asunto. Cuando vamos entonces ahora sí al tema que nos ocupa, en la lectura que está referida en Juan capítulo 21, versículos 1 hasta el 17, ahí vamos a encontrar cómo Jesús perdona. Y recordemos que en su humanidad Jesús fue ofendido, Jesús fue transgredido, a Jesús le hicieron de todo, hablaron mal de él, sus propios discípulos lo abandonaron cuando habían prometido que no lo iban a abandonar. Cuando lo tomaron en el Getsemaní, sus discípulos huyeron. Entonces era necesaria una restauración, particularmente en la persona del apóstol Pedro. Pedro había hablado cuando Jesús dijo que era necesario ir a la muerte, que iba a ser entregado en las manos de los sacerdotes y de la gente religiosa de ese tiempo y de los gentiles, y que él tenía que ser entregado para ir a la cruz. Entonces Jesús les dijo: ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y Pedro dijo: si estos se escandalizan, yo no me escandalizaré. Si es necesario ir contigo hasta la cárcel, voy contigo. Si es necesario morir, yo muero contigo. Jesús le dijo: antes que el gallo cante, 3 veces habrás negado que me conoces. No te negaré jamás, dijo Pedro. Y entonces lo tenemos en esa porción de la Escritura, lo tenemos negando precisamente a Jesús. Cuando entonces se encontraron en esa porción ahora,
en los primeros 3 versículos, vemos que ya Jesús ha resucitado, ahora ya se ha aparecido varias veces a ellos, inclusive se apareció a Pedro en una ocasión, lo vemos allá en Lucas en el capítulo 24 y en el versículo 34, con los caminantes a Emaús, y que iban ellos hablando acerca de la aparición que Jesús había tenido con Cefas o Pedro. De manera personal Jesús ya se había aparecido a Pedro, pero era necesaria una restauración pública de Pedro, porque también públicamente Pedro negó a Jesús. En los primeros 3 versículos los vemos que están ahí dice aquí que están en el mar de Tiberias, y que en esa ocasión ellos ya estaba Pedro y estaban otros 6 de los discípulos de Jesús. Entonces Pedro dice, voy a pescar, o vamos a pescar, voy a pescar, dice. Y los demás dijeron, pues vamos todos. Eso denota algo muy importante. Quizás para ellos ya todo había acabado, y que conste que Jesús se había aparecido a ellos. Pero parece que entonces ya había que dedicarse a trabajar, porque ya el llamamiento que habían tenido parece que ya había terminado. Vamos a pescar también denota algo muy importante, un liderazgo de Pedro que había que canalizar, un liderazgo que había que conducir de una manera adecuada para que cumpliera el propósito divino. Vamos a pescar, pues vamos al trabajo, todo terminó, vamos a hacer algo. Y entonces en esos 3 versículos vemos que van y entonces están pescando sin Jesús, sin la dirección en el trabajo por parte de nuestro Señor. Dice que estuvieron toda la noche trabajando. ¿Cuánto pescaron? No pescaron nada. Ellos necesitaban a Jesús. Recordemos que en una ocasión, y estamos hablando de Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. La misma historia. En Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 encontramos que tiene como título ahí la pesca milagrosa. Y entonces Jesús estaba enseñando, estaba en su ministerio en el norte de Galilea, en aquel lugar, y cerca del mar de Galilea, en aquella ocasión llamado el mar de Genesaret, también llamado mar de Galilea, y aquí en esta porción de la escritura llamado el mar de Tiberias, es exactamente el mismo lugar. Y fueron, y Jesús estaba enseñando y estaba hablando, Pedro le prestó una barca, le metieron un poquito dentro del mar y estuvieron en esa porción de Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11, y Jesús estuvo enseñando, y cuando terminó de enseñar, entonces le dijo a Pedro, ponga mar adentro. Y entonces llegó el momento y pescaron una gran cantidad de peces, dice que hasta las redes se rompían, porque también estuvieron trabajando toda la noche y no habían encontrado nada. Bajo la instrucción de Jesús, ellos hicieron el trabajo y vino la respuesta de Jesús, vino la bendición de Jesús. Y entonces Pedro cae de rodillas y dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Así que entonces, ahora en esta escritura, ellos están nuevamente Jesús ya resucitado, y ahora ellos dicen, pues vamos a emprender otra vez el trabajo, pero sin Jesús. Toda la noche no pescaron nada.
Cuando ya va amaneciendo, dicen los versículos 4 en adelante, ya iba amaneciendo, vieron a alguien que estaba en la orilla, porque ellos estaban a una distancia arriba de 90 metros, 200 pies son el equivalente a 90 metros, más o menos, y estaba a la orilla alguien, y entonces dice aquí en la porción, en el versículo 4, cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les pregunta que si tienen algo, no tienen nada, porque toda la noche no pescaron nada. Jesús le dice, a ver, inténtenlo del otro lado. Y encontraron 156 y 153 grandes peces. Bajo la instrucción de Jesús, todo es posible. Sin Jesús, ninguna empresa que se emprenda tiene éxito. Había que hacer todo este preámbulo antes de llegar al versículo 15, 16 y 17, porque era necesario restaurar a Pedro. Pero todo este preámbulo, desde los versículos 1 hasta el versículo 14, digamos que era como romper el hielo. Jesús se presenta, tienen algo de comer, sí, no tenemos, porque no pensamos nada, de esta manera, lo hacen, Jesús les da la bendición de esa gran cantidad de peces, llegan a la orilla, llegan los contentos, los 6 discípulos más Pedro, que se le echado al mar para llegar más rápido, ¿verdad? Llegan contentos y Jesús está preparando el escenario, ya se desayunan junto con Jesús ahí, ¿verdad? Y Jesús está preparando el escenario para la restauración de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había pecado contra el Señor, porque había prometido que no lo iba a dejar, porque había prometido que iba a la muerte por él, había prometido que se iba a la cárcel, él también iría a la cárcel. Pedro había hecho un compromiso personal con Jesucristo, pero había pecado. Dice la Escritura que cuando el gallo cantó la tercera vez, Pedro se acordó que había negado a Jesús 3 veces como él le había dicho. Y dice que saliendo del patio lloró amargamente. Pedro estaba arrepentido. Jesús estaba todavía ahí. Pero Pedro estaba arrepentido, estaba llorando, no de remordimiento, estaba llorando porque había fallado a Jesús. A diferencia de Judas Iscariote, que sí estaba con un gran remordimiento, que no estaba arrepentido. Tan es así que fue y se ahogó. Así es que aquí encontramos verdades muy importantes. Toda empresa, todo trabajo, toda actividad, todo aquello que se emprenda de manera individual o como iglesia, si no tiene la dirección de Jesús, no es posible tener éxito. No es posible llegar a hacer el propósito de Dios sin la dirección de Cristo. Por eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta, así como ellos hicieron a la instrucción de Jesús de echar a la derecha la red, así también nosotros debemos siempre tener el deseo de ser obedientes a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando empezamos a ver en los versículos 15 hasta el 17, ahí estamos viendo cómo es que Jesús quiere saber si Pedro le ama. Es muy importante ver las 3 ocasiones que Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama.
En la primera y en la segunda ocasión que Jesús pregunta a Pedro, Jesús le está diciendo: Pedro, ¿me amas o puedes llegar a amarme como yo te amo a ti? O sea, es un amor ágape, es un amor incondicional, es el amor de Dios. Es un amor que se da sin reserva. Es un amor que se da y no se espera nada a cambio. Y es un amor que se da con toda la liberalidad. Jesús en la primera y en la segunda ocasión le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿me puedes amar como yo te amo? Y las respuestas en las dos primeras ocasiones de Pedro es: Señor, tú sabes que te aprecio. O sea, un amor filial. Es un nivel diferente. Pedro le está diciendo: Señor, tú sabes que te amo. O sea, tú sabes que te aprecio. Tú sabes que te quiero. Pero no le está diciendo que lo puede amar de la manera que Cristo lo ama a él. Y en la tercera ocasión, cuando Pedro se entristece, ¿por qué se entristeció Pedro? Pedro se entristeció nada más ni nada menos porque la repetición de 3 veces es un claro recordatorio de su negación. En la tercera ocasión Jesús le dice: Pedro, te aprecio como tú me aprecias. Y con esa condición y bajo esa cualidad, Jesús está dispuesto a llevarnos paso a paso, hasta que podamos nosotros amar de la manera que Él nos amó y poder amar a nosotros a quien nos ofende. Que nosotros podamos amar y perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. De esa manera, amar, perdonar y restaurar a aquellos que nos aman. La vida en Cristo gira en torno al perdón, siempre e invariablemente. Nuestra relación personal con Dios da como resultado que nuestro corazón no esté lleno de resentimiento, no esté lleno de amargura, no esté lleno de todo aquello que obstaculiza nuestra relación con Dios. Dice la Escritura que Pedro se entristeció la tercera vez que le dijo: te amo. Pedro se recordó de la manera como él había traicionado, cómo él había negado a Jesús. La vida de Pedro es una vida en la cual algunos de nosotros nos identificamos, impulsivos. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración y se transfiguró delante de sus discípulos y se aparecieron Elías y Moisés, Pedro dijo: Señor, vamos a hacer 3 años aquí. Como diciendo: vamos a quedarnos aquí y todo lo demás ya no importa. El ministerio que Jesús vino a hacer en esta tierra es una encomienda que el Padre le dio para dar a conocer el mensaje de salvación que Dios tenía preparada para la humanidad por medio de Jesús. Entonces había trabajo que hacer, había actividades que llevar a cabo, y Jesús era necesario que bajara del monte junto con sus discípulos para poder hacer el trabajo para el cual fue encomendado. No era quedarse ahí, pero lo que vio Pedro, Jacobo y Juan, que fueron los 3 discípulos que subieron con Jesús a ese monte, lo que vieron fue algo que no se puede describir con palabras, algo inefable.
Y entonces Pedro, impulsivo como era, dijo, vamos a quedarnos aquí. Después, cuando bajó del monte, Jesús habló acerca de que tenía que ir a la cruz y que tenía que morir. Y Pedro se opuso y le dijo, Señor, que no te suceda eso. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Pedro era así. Cuando estaba en Cesarea de Filipo, allá Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Unos dijeron que era un profeta, otros que era Elías, otros que... Y Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, qué bueno que dijiste eso, porque no te lo reveló alguien, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego vino la promesa acerca de que Él abriría el reino de los cielos para que la gente entrara, como sucedió en el día de Pentecostés. Ese es el significado de las llaves. Y Pedro tomó las llaves y abrió el reino de los cielos a través de la predicación de la palabra. Cuando la gente se convirtió de corazón y dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y vino todo el demás desarrollo y 3,000 entraron por esa puerta cuando Pedro la abrió con el sermón de Pentecostés. Pedro era así. Pero lo que llama la atención es que cuando Jesús habló la tercera vez de que tenía que ir a la cruz, y habló de que se iban a escandalizar, Él dijo, yo no me escandalizaré. Eso lo leemos en, déjenme ver por aquí. En Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35, del 31 al 35 de Mateo 26, ahí leemos cuando Jesús le está diciendo que se escandalizarán. Y entonces Pedro dice, aunque estos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le dice, antes que el gallo cante 3 veces vas a negar que me conoces. No te negaré jamás. Si tienes que ir a la cárcel voy. Si es que es necesario morir, también voy a morir por ti. Dice en esa porción de la Escritura, finalmente en Mateo 26, versículos 69 al 75, ahí tenemos la descripción de la negación que Pedro hace al Señor. Inclusive dice que hasta dijo maldiciones. Entonces cuando Pedro se encuentra, ahora volviendo al pasaje que nos ocupa, de Juan capítulo 21, versículos 1 hasta el 17, vemos que había un trabajo todavía pendiente. Nuestro Señor Jesucristo, el perdonador por excelencia, cuando colgaba de la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El ejemplo máximo del perdón, del cual nosotros podemos aprender abundantemente, es nuestro Señor Jesucristo. La lectura constante de la palabra de Dios, particularmente de los evangelios, nos ayuda a ejercitar nuestra mente y nuestro corazón para estar siempre dispuestos a perdonar. No hasta 7 veces, sino de manera indefinida. Sea lo que sea.
Porque nosotros podemos decir es que la ofensa que se me hizo fue de tal magnitud, pero siempre recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue ofendido de una manera mayor. Tan es así que lo llevaron a la muerte, con calumnias y con mentiras. Y él finalmente clamó en la cruz: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y en su enseñanza Jesús habló acerca de perdonar y de amar y de restaurar. Pedro entonces, en estos versículos 15 al 17, necesitaba ser restaurado porque tenía una encomienda que hacer: guiar al pueblo de Dios, guiar a la iglesia. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Para ser apacentador de ovejas y corderos dentro del reino de Dios, se necesita ser restaurado. Que en el corazón no haya ningún resentimiento, que en el corazón no haya amargura, que en el corazón siempre haya disposición para el perdón. Solamente así Pedro pudo ser capacitado. Y que conste que después en su ministerio Pedro siguió teniendo problemas en la cuestión de su comportamiento. En Gálatas vemos que Pablo habla acerca de cómo lo reprende por su conducta cuando estaba con los gentiles y por su conducta cuando estaba con los judíos. Y dice el apóstol Pablo que eso era de condenar, por eso tuvo que confrontarlo, por el bien de Pedro. Porque el liderazgo de Pedro tenía que ser bien dirigido para cumplir el propósito de Dios. Pedro, ¿me puedes amar como yo te amo? Esa es la expectativa que Dios nos pregunta a todos y cada uno de nosotros, que podamos nosotros amar a Él como Él nos ama. Cuando nosotros podemos amar a Dios como Él nos ama, entonces nuestra asistencia es constante, nuestra participación es constante, nuestro anhelo es ferviente, siempre estamos dispuestos a estar presentes en los tiempos de adoración y amando a nuestros hermanos, adorando juntos, exaltando la grandeza de Dios. Dios, en este caso Jesús, nuestro Señor Jesucristo, habló con Pedro y le enseñó la importancia del perdón. 3 veces me negaste, 3 veces te restauro, 3 veces te perdono. No tengo nada contra ti, pero es más, necesito que estés sano espiritualmente para poder cumplir con el propósito que te voy a encomendar. Por eso cuando lo vemos allá en Hechos capítulo 1, en el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, estaba nuestro Señor con los 11 apóstoles. Judas ya se había suicidado al Iscariote, pero estaban los 11 allá con Jesús antes de ascender Jesús al cielo. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto, para que le fueran mártires, testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todavía le preguntaron si iba a restaurar el reino, porque todavía tenían la mentalidad de un reino como en el tiempo de David. Pero Jesús les dijo: a ustedes no les toca saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a ser testigos míos. Algunos lo traducen ahí como mártires míos. Y cuando hubo dicho eso, Jesús ascendió al cielo. Necesitaba gente con disposición para perdonar y amar y restaurar. Así como Jesús lo hizo con Pedro, como Jesús lo hizo con todos ellos que lo habían crucificado diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen, así todos ellos que tenemos la encomienda de dar a conocer las buenas nuevas de salvación, debemos de tener un corazón lleno de amor genuino de Cristo para amar a aquellos que están sin esperanza, como un día lo tuvimos nosotros. Y que una vez que vengan a este lugar, ellos sientan y perciban el amor que les tenemos hacia ellos, porque nosotros nos amamos. Todavía tengo presente el mensaje que trajo nuestro hermano César el primer domingo del mes de septiembre, cuando se habló acerca de la comunión. Y tocó el primer capítulo de la primera carta de Juan. Si decimos que tenemos comunión y ofrecemos a nuestro hermano, entonces mentimos. Y el apóstol Juan en aquella ocasión habla acerca de la comunión. ¿Y cómo es esa comunión? Si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces es muy importante, porque si se habla acerca de traer almas para Cristo, y ese es parte del trabajo de la iglesia, traer almas rendidas a los pies de Jesucristo. Pero después tenemos que ayudarles a crecer espiritualmente, y el ejemplo cuenta mucho. Nuestras palabras cuentan mucho, nuestros gestos cuentan mucho. Y de esa manera se hace el ambiente espiritual necesario para que la gente venga, para que la gente se quede, para que la gente crezca, para que la gente permanezca y para que la gente produzca frutos. Ese es el proceso. Así como en la encomienda de la gran comisión en Hechos, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ese es el proceso. Primero nuestro alrededor, después nosotros, y así sucesivamente. Finalmente, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunos suponen que Jesús se refiere a los pescados. ¿Me refieres más que estos pescados? ¿O me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que estos? O también algunos suponen que Jesús dice: ¿me amas más que tus compañeros discípulos? Ellos me aman, pero tú me amas más. Algunos suponen que Jesús se refería a eso. Pero sabemos que Jesús dice: ¿me puedes amar como yo te amo? Si es así, entonces apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, sabes que te amo. Bueno, entonces pastorea mis ovejas. Aprendemos entonces que para amar a Jesús debemos ponerlo en primer lugar en nuestra vida, más que nuestro trabajo, más que nuestra familia, más que otra situación en el mundo. Todo es importante. En el mundo hay cosas que para nosotros son importantes. Es importante trabajar, es importante. Es importante la relación con mi familia, es importante. ¿Sí? Pero Cristo
debe ser la prioridad en nuestra vida. Y más si se trata de un trabajo en el cual nuestra responsabilidad sea ministrar. Pero Cristo exige la primacía. En los evangelios Jesús habla acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. La gente quería seguir a Cristo, pero Jesús les dijo, estas son las condiciones. Y Jesús habló acerca de ponerlo a Él en primer lugar. Cuando eso sucedió, la gente tomó sus decisiones. Como al día de hoy la gente sigue tomando sus decisiones. Porque cada vez que hacemos invitaciones aquí para venir y entregar la vida a Cristo, viene la pospuesta, se pospone, todo se pospone. Se va dejando. Porque Jesús en su ministerio invitó a la gente a venir de manera voluntaria a Él. Y dio los parámetros y las condiciones de seguirlo. Y entonces cuando es así, tomamos nuestra decisión. Decía nuestro hermano Martín en la mañana en el estudio, ¿cuándo es que decidimos venir a Cristo? ¿Cuando todo estaba bien? ¿O cuando de plano tocamos fondo? Porque cuando todo está bien, el común denominador de la gente es no se acuerda de Dios. Pues porque tiene esto, porque tiene el otro, porque tiene más allá, porque no está enfermo, porque todo está bien. Entonces la gente no se acuerda de Dios. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas, toda la gente clama a Dios. Pero cuando vuelve a pasar esa situación, vuelve de nuevo otra vez a estar lejos. Por cierto, Jesús nos llamó para seguirlo en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y serle fiel todos los días de nuestra vida. Algo así como cuando nos casamos nos dice, o se dice, que debe de hacer la relación con Dios. Pero entonces necesitaba ser restaurado. Jesús nos restaura haciéndonos enfrentar el momento de nuestro fracaso y después retándonos a poner nuestros ojos en Él y en el trabajo que está por delante. Notamos algo importante en estos 3 versículos del 15 al 17 de Juan capítulo 21. Jesús en ningún momento le reprochó a Pedro, ¿por qué me negaste? Dijiste que no me ibas a negar, dijiste que no te ibas a escandalizar. Tú que siempre hablabas primero que todos, alzaste la voz y dijiste, si estos te abandonan, yo no te voy a abandonar, ni me voy a escandalizar, yo me voy a ir a la cárcel contigo, si es necesario, también a la muerte. Tú lo dijiste. Jesús le dijo eso a Pedro. Jesús no le reprochó absolutamente nada a Pedro. Jesús no le señaló nada a Pedro. Jesús no le echó en cara a Pedro el compromiso que había hecho con él y cómo es que a la mera hora él se había echado para atrás. Jesús nunca hizo eso. Y nos acordamos en el sermón que compartió con nosotros nuestro hermano Luis Omar el domingo pasado. Nos acordamos del hijo pródigo. Después de que recibió la parte de la herencia, se fue y vivió perdidamente, todo lo gastó y digamos tocó fondo. Y cuando ya estaba en esa condición, volvió en sí. Porque estaba loco. ¿Y se acordó? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí perezco de hambre?
me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y lo estuvo repite y repite y repite y repite y repite y repite, porque salía de su corazón, porque estaba realmente arrepentido. Esa es la condición que Dios quiere cuando uno se acerca a Él después de haberlo seguido. Y cuando llegó, dice que el padre lo vio a la distancia y corrió a su encuentro y lo abrazó. Y él dijo: Padre, el pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre, lejos de oír eso, le mandó pedir un vestido nuevo, anillo de oro para su dedo, matar al becerro más gordo para hacer grande fiesta, porque su hijo era muerto y ahora ha revivido. Eso es terrible. Pero la actitud del código es fundamental entenderla siempre. Un corazón arrepentido hay la pérdida. Y entonces el padre le reprochó lo que dijo hizo. En ningún momento el padre le reprochó nada le señaló, solamente lo abrazó. ¿Y qué de la historia que encontramos en Lucas capítulo 15, en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, de la mujer pecadora, que llegó a la casa de Simón el fariseo, ni siquiera le invitaron a la fiesta o a la comida que el fariseo había organizado en honor a Jesús? Y la mujer llegó y se metió directamente a los pies de Jesús. Y ahí estuvo a los pies de Jesús, regando sus ojos con lágrimas. Y después Jesús hizo el comparativo con Simón. Entré a tu casa, no me diste besos, y esta no ha dejado de besar mis pies. No me diste agua para lavar mis pies, esta les ha cuidado de sus lágrimas. No ungiste mi cabeza con aceite, esta ha ungido mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, porque aquel a quien se le perdona poco. Así es que el cristiano, en su relación con Jesucristo, está en función a lo que estamos seguros, Él nos ha perdonado. Si yo sé que Jesús me perdonó poco, mi respuesta es poco. Hay de vez en cuando, voy a hacerle el favor a Dios con ir a la iglesia. Pero si nosotros dimensionamos lo que Cristo nos perdonó, nuestra respuesta siempre es de tal magnitud que Cristo sea ensalzado en nuestra vida, que Cristo sea prioritario en nuestra vida, que para mí sea lo más importante en esta vida mi relación con Dios por medio de Jesucristo. No hubo ningún reproche para Pedro después de haber negado a Jesús. Jesús restauró a Pedro porque el perdón es vital para la restauración. El perdón es factor vital para la restauración. No puede haber restauración. Y ya leímos lo que es ese asunto de lo que es el resentimiento. Cuando estamos libres de todo eso, conocí a un hermano, ya tiene tiempo. Toda su vida, bueno,
no toda su vida, pero gran parte de su niñez, su adolescencia, toda su infancia, a partir de los 5 años más o menos, vivió siempre con resentimiento hacia su madre porque lo abandonó. Cuando era pequeño, 5 años él, su hermano que le sigue 4 y su hermano de más chico tenía 2 años. Y su madre los abandonó, los dejó con el padre. y creció con resentimiento, con amargura. En la escuela ya ven que luego van y hacen manualidades para la mamá de las madres y los niños esperan para bailar para sus mamás, para darles su manualidad a ella, y este muchacho solamente se iba regulando el resentimiento y la amargura en su corazón, porque cada vez que había eso, todos tenían a su mamá y él. Y gran parte de su vida fue así hasta que conoció a Cristo. Cuando conoció a Cristo y vio en la palabra que era necesario perdonar, y cuando pudo ver pasajes como que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, entonces si Cristo murió siendo yo pecador, decía él, y no esperó a que yo fuera bueno, entonces quiere decir que entonces yo también debo perdonar. Cuando él perdonó todo ese resentimiento de su corazón, a partir de ese momento él entregó su vida a Cristo y él hizo una promesa: el resto de sus días serían para servir a Dios a la manera de él, y olvidar todo el pasado, amar a su madre, aunque ya no la volvió a ver más, amarla, perdonarla. Eso hizo, toda esa carga cayó, y entonces empezó una vida en Cristo, con libertad, con alegría, con paz. Entonces el perdón que Cristo da ofrece esas cualidades para nosotros. Así es que nuestro Señor Jesucristo solamente pide nuestro corazón sincero. Una vez que te lo hemos dado, lo demás seguirá solo. La pregunta hoy es: ¿quién quiere darle su corazón? Si nosotros damos nuestro corazón al Señor, todo lo demás es automático. Le seguimos y le amamos, porque Él nos ama primero. No solamente de palabras, sino de hechos. Vamos a hacer una oración. Si usted, yo mismo, tenemos algún resentimiento por alguien, perdónese. Perdónese. Ya después en la semana puede platicar con él, con ella. Puede tomar café y platicar. Porque en el proceso de perdonar a los hermanos, si yo soy el ofendido, yo tengo que ir con mi ofendido. Así opera, no es como en el mundo. Me ofendió hasta que me pida perdón, si no. En la vida cristiana es al revés. Yo fui el ofendido, yo voy, yo pido perdón. Y yo restauro para ser restaurado. Y yo perdono para ser perdonado. En el modelo de oración que encontramos en Mateo capítulo 6, Jesús concluye diciendo, y voy a ir ahí:
concluye diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos, ¿quieren darle su corazón al Señor? No, yo ya lo he hecho. Ya, no solamente el corazón, todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo, todo se lo he dado al Señor. Que bueno, gracias a Dios. Siga en ese proceso, siga en esa conducta, siga en ese camino. Pero los que aún tenemos situaciones que han pasado en nuestra relación con nuestros hermanos particularmente, entreguemos nuestro corazón. Dice un canto: dame te ruego, Señor, un corazón limpio, lavado en tu sangre sin mancha, libre de toda pasión mundanal, cual solo tú, oh Señor, puedes. Un corazón limpio de mal, lleno de amor, ¿quién me lo puede dar? Solo Jesús, quien en su amor vino a dar su vida en la cuenta. Así es su lugar. Vamos. Bendito Dios, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. En esta tarde te damos las gracias, Señor, por tu perdón. Tú eres Dios perdonador. Señor, tu palabra nos enseña que una vez que nos perdonas, todos nuestros pecados son echados fuera y nunca más te acuerdas de ellos. Entonces te rogamos que nos des un corazón igual, que pueda amar, perdonar y restaurar. Señor, que así como tú nos perdonas, nosotros también perdonemos. Gracias, Padre Celestial, porque aprendemos por tu palabra en este asunto de Pedro. No hay reproches, no hay señalamientos, solamente un profundo y grande amor para perdonar y restaurar. Señor, danos que nosotros también tengamos una conducta y bendice a tu iglesia en este lugar. Ayúdanos a ser siempre gente dispuesta a amar y perdonar. Señor, así como tú lo haces, porque también nosotros de continuo pecamos contra ti, ya de palabra, ya de omisión, ya de actitud, pero Señor, nuestras imperfecciones siempre están a la vista, pero Señor, siempre nos perdonas. Gracias porque, Señor, en Jesucristo siempre tenemos el único medio para ayudarnos a ti y de esa manera ser perdonados y restaurar nuevamente la relación contigo. Bendice a cada uno de los presentes aquí, bendice, Señor, a nuestros hermanos y ayúdanos a todos a hacer solamente lo que queremos. Nuevamente, Padre, te rogamos un corazón lleno de amor, lleno, Señor, de disposición para el perdón. En el nombre de Jesús.